Crimen y castigo, de Fyodor Mikhail Dostoyevsky. Audio 23, capítulo 2 de la quinta parte. Sería difícil determinar los motivos por los cuales en la cabeza trastornada de aquella mujer surgió la idea de ese absurdo banquete funerario. Efectivamente, se habían gastado en las exequias de Marmeladov casi 10 rublos, de lo poco más de 20 que le había dado Raskolnikov. Es muy posible que Katerina Ivanovna se sintiese obligada a honrar la memoria del difunto como es debido, para que todos los vecinos, y Amalia Ivanovna en particular, supieran que no solo era peor que ellos, sino seguramente bastante mejor, y que ninguno de ellos tenía derecho a arrugar la nariz ante él. Posiblemente lo más determinante había sido ese particular orgullo de los pobres, debido al cual en ciertas ceremonias públicas, a las que nadie puede hurtarse en nuestra sociedad, mucha gente modesta hace un esfuerzo supremo y gasta hasta el último kopek que tenía ahorrado para sencillamente no ser menos que el resto y para que nadie los mire mal. Es muy probable, asimismo, que Katerina Ivanovna desease precisamente en esas circunstancias, en esos momentos en los que parecía haber sido abandonada por todo el mundo, hacer ver a todos aquellos despreciables y odiosos vecinos no solo que sabía vivir y sabía recibir, sino que además no había nacido para llevar esa clase de vida, que se había criado en el seno de una familia distinguida, por no decir aristocrática, como hija que era de un coronel, y que desde luego no había venido al mundo para barrer los suelos y lavar los harapos de sus hijos por la noche. Estas manifestaciones de orgullo y vanidad, llevadas al paroxismo, se apoderan a veces de las personas más míseras, más castigadas por la vida, y adoptan en ellas la forma de exigencias exacerbadas e irresistibles. Pero, además de todo esto, Katerina Ivanovna no era una mujer que se diera fácilmente por vencida. Las circunstancias podían aplastarla, pero no podían doblegarla moralmente. Era imposible amedrentarla y someter su voluntad. Por otra parte, Sonetchka aseguraba, no sin fundamento, que Katerina Ivanovna estaba perdiendo la razón. Es verdad que aún no se podía afirmar de una manera tajante y concluyente, pero efectivamente, a lo largo del último año su pobre cabeza había sufrido demasiado y era difícil que no se hubiera visto afectada. El agravamiento de la tisis, en opinión de los médicos, también había contribuido a la merma de sus facultades mentales. No había ni una cantidad excesiva ni una gran variedad de botellas de vino, incluido el Madeira. Tampoco hacía falta exagerar, aunque es verdad que el vino no faltaba. Había vodka, ron y vino de Lisboa, todo de muy baja calidad, pero en cantidad suficiente. Para comer, aparte de la kutiá, había 3 o 4 platos, entre ellos los blinis, preparados en la cocina de Amalia Ivanovna. Y habían sacado además 2 samovares para los que quisieran tomar té o ponche después de comer. La propia Katerina Ivanovna se había encargado de hacer la compra con ayuda de otro inquilino, un pobre polaco, que vivía, a saber por qué, en casa de la señora Lipeweschel. Desde el primer momento, este polaco se había puesto a las órdenes de Katerina Ivanovna y se había pasado toda la víspera y toda la mañana corriendo de acá para allá, como un descosido, con la lengua afuera, poniendo un especial empeño, al parecer, en que este último detalle no pasara inadvertido. Por cualquier insignificancia acudía corriendo a la propia Katerina Ivanovna. Iba a buscarla si hacía falta al Gostinov Dvor y todo el rato la llamaba pani tenienta. Katerina Ivanovna acabó hasta el gorro de él. Y eso que al principio había dicho que habría estado perdida sin aquel hombre tan generoso y servicial. Un rasgo del carácter de Katerina Ivanovna era que enseguida se lanzaba a poner por las nubes al primero que se presentaba ante ella, alabándolo de un modo que podía llegar a ser enojoso, pues se inventaba toda clase de méritos que solo existían en su imaginación, pero en los que ella creía sinceramente, de todo corazón. Después, de buenas a primeras, se desengañaba y rechazaba de un modo grosero, cubriéndola de improperios a la misma persona a la que apenas unas horas antes literalmente había reverenciado.
Era de natural alegre, risueño y bondadoso, pero como consecuencia de los reiterados reveses y adversidades sufridos, había llegado a desear y a reclamar con tanto afán que todo el mundo viviese en paz y armonía y que nadie se atreviese a contradecirla, que el más ligero contratiempo en la vida, el menor tropiezo la ponía al instante fuera de sí, y en cuestión de segundos las esperanzas y fantasías más intensas dejaban paso a las imprecaciones contra el destino y los estallidos de ira contra todo lo que se le ponía a mano, al tiempo que empezaba a darse de cabezazos contra la pared. La propia Amalia Ivanovna había adquirido de repente una extraordinaria importancia para Katerina Ivanovna, que la trataba con el mayor de los respetos. Tal vez se debiera, sencillamente, a que se había entregado en cuerpo y alma a la preparación del banquete. Ella se había encargado de poner la mesa, de facilitar la mantelería, la vaquilla y demás, así como de preparar los platos en su cocina. Katerina Ivanovna había puesto todo en sus manos mientras acudía al cementerio. Lo cierto es que casi había preparado todo a conciencia. La mesa estaba limpia, y si bien es verdad que la vajilla, los tenedores, los cuchillos, las copas, los vasos, las tazas eran cada una de su padre y de su madre, de distintos estilos y calibres, suministrados por diferentes vecinos, todo estaba en su sitio a su debido tiempo, y Amalia Ivanovna, consciente de haber cumplido su cometido divinamente, recibió a los que volvían del cementerio con cierto orgullo, muy peripuesta. Llevaba una cofia con unas cintas nuevecitas de luto y un vestido negro. Este orgullo, aunque legítimo, no le hizo ninguna gracia por la razón que fuera a Katerina Ivanovna, como si no pudiéramos haber puesto la mesa igual de bien sin ella. Tampoco le gustó la cofia con esas cintas nuevas. Seguro que esa necia alemana está presumiendo de que, a pesar de ser la casera, ha accedido a echar una mano, por caridad, a unos pobres inquilinos. ¡Por caridad! ¡Dios bendito! En casa del padre de Katerina Ivanovna, que había sido coronel y había estado en un tris de llegar a gobernador, algunas veces se había puesto la mesa para 40 comensales, pero a esa Amalia Ivanovna, o mejor dicho, Ludvigovna, no la habrían admitido ni en la cocina. Sin embargo, Katerina Ivanovna decidió no manifestar sus sentimientos por el momento, si bien resolvió en su fuero interno pararle los pies y ponerla en su sitio ese mismo día. De otro modo, solo Dios sabía lo que se le podía ocurrir. Entretanto, se limitó a mostrarse fría con ella. Otro contratiempo contribuyó también en parte al malestar de Katerina Ivanovna. Prácticamente no había acudido ningún vecino al entierro, salvo el polaco, que también había tenido tiempo para acercarse al cementerio. Por lo que respecta al banquete fúnebre, o sea, al refrigerio, se habían presentado únicamente los más míseros e insignificantes, algunos de ellos en estado de embriaguez, en fin, una auténtica chusma. Pero las personas de cierta edad, las más respetables, parecían haberse puesto de acuerdo para no aparecer por allí. El mismo Piotr Petrovich Luzhin, el más distinguido de todos los inquilinos, por así decir, estaba ausente, a pesar de que la tarde anterior Katerina Ivanovna se había apresurado a decirle a todo el mundo, esto es, a Amalia Ivanovna, a Polechka, a Sonia y al polaco, que se trataba del hombre más noble y más generoso del mundo, rico y muy bien relacionado, que había sido amigo de su primer marido y había tenido siempre abiertas las puertas de la casa de su padre, y que le había prometido hacer uso de toda su influencia para que le otorgaran una buena pensión. Conviene señalar que cuando Katerina Ivanovna ensalzaba la fortuna o los contactos de alguien, lo hacía de forma totalmente desinteresada, al margen de cualquier cálculo personal, de todo corazón, por así decir, por el mero placer de alabar y realzar el prestigio de la persona elogiada. Como Luzhin, y muy probablemente siguiendo su ejemplo, tampoco se presentó Lebeziatkinov, aquel granuja redomado. ¿Quién se habrá creído que es? Lo hemos invitado por pura compasión y solo porque comparte habitación con Piotr Petrovich y es conocido suyo, de modo que habría resultado incómodo no invitarlo. También echaron de menos a una dama de buen tono y a su hija,
a la que empezaba a pasársele el arroz, las cuales, aunque solo llevaban un par de semanas residiendo en casa de Amalia Ivanovna, ya se habían quejado en más de una ocasión del ruido y los gritos que se oían en el cuarto de los Marmeladov, especialmente cuando el difunto volvía a casa borracho, una queja de la que ya había tenido noticia Katerina Ivanovna, por mediación de Amalia Ivanovna cuando ésta, en el curso de una de sus disputas, después de amenazarla con echar a toda la familia, le había gritado como una posesa que perturbaban a unos nobles inquilinos, a los que no les llegaban ni a la altura de la suela del zapato. Katerina Ivanovna había decidido invitar a esta señora y a su hija, a las que, por lo visto, no les llegaba ni a la altura de la suela del zapato, sobre todo porque hasta entonces, cada vez que se habían encontrado casualmente, la señora se había dado la vuelta con desdén y ella quería que supiera que sus pensamientos y sus sentimientos eran más nobles y que no le guardaba rencor. De paso, también podría darse cuenta de que no estaba habituada a llevar esa clase de vida. Le habría gustado exponerles todo eso en la mesa y hablarles a sí mismo del puesto de gobernador que había ocupado su difunto padre, dejando caer de paso que no tenía ningún sentido que se dieran la vuelta cada vez que se encontraban, algo que no dejaba de ser una enorme estupidez. Otro que brillaba por su ausencia era un teniente coronel gordo, en realidad un stabscapitán en la reserva, pero por lo visto ya desde la víspera estaba que no se tenía en pie. En definitiva, los únicos que acudieron fueron el polaco, un miserable oficinista vestido con un frac mugriento, cacarañado, que olía a rayos y que para colmo no abría la boca, un vejete sordo y casi ciego, que había trabajado en su día en una oficina de correos y al que alguien mantenía desde tiempo inmemorial, nadie sabía por qué, en casa de Amalia Ivanovna. Se presentó también, bebido, un teniente retirado que en realidad no había pasado de ser un modesto empleado de intendencia, riéndose a carcajadas del modo más indecoroso, y vivir para ver, sin chaleco. Hubo uno que fue directamente a sentarse a la mesa, sin presentar siquiera sus respetos a Katerina Ivanovna. Y en fin, se dio el caso de otro individuo que por no tener traje apareció en bata, si bien aquello rebasaba ya hasta tal punto los límites del decoro que, merced a los esfuerzos de Amalia Ivanovna y del polaco, consiguieron sacarlo de allí. Por cierto, que el polaco llevó a otros dos compatriotas que jamás habían estado alojados en casa de Amalia Ivanovna y a los que nadie había visto hasta entonces por allí. Todo esto irritó profundamente a Katerina Ivanovna. Al final, ¿de qué han servido tantos preparativos? Por temor a que no hubiera sitio, no habían sentado a los niños a la mesa, que ya de por sí ocupaba todo el cuarto, sino en un rincón, encima de un baúl. A los dos más pequeños los acomodaron en un banco, mientras que Polechka, por ser la mayor, tenía que estar pendiente de ellos, darles la comida y limpiarles la nariz, como a unos niños bien educados. En definitiva, Katerina Ivanovna se vio obligada, muy a su pesar, a atender a todos sus huéspedes con especial dignidad e incluso altivez. A algunos los miró con particular severidad y los invitó a sentarse a la mesa con cierto desdén, considerando, por la razón que fuera, que Amalia Ivanovna era la responsable de tantas ausencias, le dio de repente por dirigirse a ella con malos modales, algo que ésta no tardó en advertir, sintiéndose herida en su amor propio. Aquel comienzo no auguraba un buen final. Por fin se sentaron a la mesa. Raskolnikov hizo su aparición prácticamente a la vez que los que volvían del cementerio. Katerina Ivanovna se alegró enormemente de verlo, en primer lugar porque era el único invitado educado que había allí y, como era notorio, se había preparado para obtener en un par de años una cátedra en nuestra universidad, y en segundo lugar porque lo primero que hizo fue disculparse respetuosamente por haberle resultado imposible, como habría sido su deseo, estar presente en el entierro. Ella se apoderó de él, lo sentó a su lado en la mesa, a mano izquierda. A mano derecha se sentaba Amalia Ivanovna, y a pesar de sus continuos desvelos para asegurarse de que la comida había sido debidamente distribuida y de que había suficiente para todos, a pesar de aquella tos espantosa que parecía desgarrarle el pecho a cada instante, amenazando con ahogarla, y que por lo visto
había arraigado con fuerza en los 2 últimos días, no paraba de dirigirse a Raskolnikov y no tardó en hacerlo partícipe, hablando a media voz, de todos sus sentimientos reprimidos, así como de su justa indignación por el fracaso del banquete. Con todo, la indignación dejaba paso a menudo a la risa más alegre e incontenible, a costa de los invitados allí reunidos, pero sobre todo a costa de la casera. «Esa soplona es la culpable. Ya sabe de quién estoy hablando. De ella. Y Katerina Ivanovna le señaló con la cabeza a la casera. «Mírela bien. Tiene los ojos muy abiertos, porque intuye que estamos hablando de ella, pero no puede oír lo que decimos y por eso ha puesto esa cara lechuza. Pero, ¿qué quiere demostrar con esa cofia? ¿Se ha dado usted cuenta de que pretende hacer creer a todo el mundo que es mi protectora y me hace un honor asistiendo al banquete? Pensando que era una mujer sensata, le había pedido que trajera los mejores invitados, en particular a las amistades del difunto. Y ya está viendo usted qué clase de patulea se ha juntado aquí. Menudos bufones, cuánta cochambre. Mire. Mire a ese de la cara sucia. Parece un moco con 2 patas. Pues anda que los polacos. Nadie los ha visto nunca por aquí. Yo tampoco los he visto. Dígame, ¿usted a qué ha venido? Mírelos ahí tan serios, todos en fila. «Panier», llamó de repente a uno de ellos. «¿Han tomado brinis? Pueden repetir. Cerveza. Beban cerveza. ¿No quieren un poco de vodka? Fíjese. Se ha levantado de un salto y ha empezado a hacer reverencias. Fíjese. Se conoce que están muertos de hambre los pobres. ¡Ay! Pues nada, que coman. Por lo menos no arman bulla, aunque la verdad me preocupan las cucharas de plata de la patrona. Amalia Ivanovna se dirigió de pronto a ella casi a gritos. «Si por casualidad le roban las cucharas, yo no me hago responsable, ya se lo advierto». No paraba de reírse a carcajadas y, muy feliz con su ocurrencia, dirigiéndose de nuevo a Raskolnikov, volvió a señalarle con la cabeza a la patrona. «No se ha enterado, tampoco esta vez, que no se ha enterado. Mírela, se ha quedado boquiabierta, es una auténtica lechuza. Parece una curuja con todas esas cintas nuevas». En ese momento la risa degeneró en una tos insoportable que le duró 5 minutos. En el pañuelo quedaron algunas manchas de sangre. Gotas de sudor le cubrieron la frente. Sin decir nada, le mostró la sangre a Raskolnikov y apenas hubo recobrado el aliento, volvió a susurrarle, extremadamente animada y con manchas rojas en las mejillas. «Verá, yo le confié la misión más delicada, digámoslo así. Tenía que invitar a esa dama, a su hija. No sé si sabe a quién me refiero. Había que actuar con el mayor tacto del mundo, proceder de una forma exquisita. Y lo que ha conseguido ha sido que esa estúpida advenediza, esa criatura engreída, esa insignificante provinciana, que por ser la viuda de un mayor se pasa todo el santo día haciendo gestiones para solicitar una pensión, arrastrando la falda por las dependencias oficiales, que, como bien es sabido, a sus 55 años se pinta las cejas, se empolva la cara y se da colorete. Esa tarasca, no solo no tiene el buen criterio de presentarse, sino que ni tan siquiera se digna enviar una nota de disculpa diciendo que le ha sido imposible, como exige en estos casos la más elemental cortesía. Y no puedo entender cómo es que tampoco ha venido Piotr Petrovich. Pero, ¿dónde está Sonia? ¿Dónde ha ido? ¡Ay! Ahí está, por fin. ¿Qué ha pasado, Sonia? ¿Dónde estabas? Ya es raro que incluso en el entierro de tu padre seas tan poco puntual. Rodion Romanovich, hágale sitio a su lado.
Aquí puedes sentarte, Sonechka. Toma lo que quieras. Ponte carne de gelatina. Es lo mejor que hay. Ahora traen los blinis. ¿Les han servido a los niños? Polenchka, tenéis ahí de todo. Muy bien. Pórtate bien, Lenia. Y tú, Kolya, deja las piernas tranquilitas. Siéntate como está mandado. ¿Qué dices, Sonechka? Sonia se apresuró a transmitirle las disculpas de Piotr Petrovich, levantando la voz para que todo el mundo pudiera oírlo y escogiendo las frases más respetuosas que fue capaz de atribuirle y que ella misma se encargó de adornar. Añadió que Piotr Petrovich le había encargado que dijera que, en cuanto le fuera posible, iría de inmediato a verla para tratar a solas ciertos asuntos y ponerse de acuerdo en lo que podía hacerse y qué pasos había que dar en lo sucesivo y etcétera, etcétera. Sonia sabía que con esto aplacaría y calmaría a Katerina Ivanovna, que se sentiría halagada y por encima de todo su orgullo quedaría a salvo. Se sentó al lado de Raskolnikov, lo saludó precipitadamente y le dirigió una mirada fugaz y curiosa. Sin embargo, durante la comida evitó tanto mirarlo como hablar con él. Parecía un tanto distraída, aunque no apartaba la vista de Katerina Ivanovna para complacerla. Dada la cortedad de su vestuario, ninguna de las dos iba de luto. Sonia llevaba un traje marrón oscuro, mientras que Katerina Ivanovna se había puesto uno de indiana, a rayas, en tonos oscuros, que era el único que tenía. El mensaje de Piotr Petrovich fue muy bien recibido. Tras escuchar a Sonia con aire grave, Katerina Ivanovna preguntó con la misma gravedad cómo estaba la salud de Piotr Petrovich. Después, sin perder un segundo, le susurró, aunque en voz bastante alta, a Raskolnikov, que habría sido realmente sorprendente ver a un hombre serio y respetable como Piotr Petrovich en medio de tan extraordinaria compañía, a pesar de su devoción a su familia y de su vieja amistad con su padre. De ahí que le agradezca tan especialmente que no le haya hecho usted ascos a mi hospitalidad, a pesar de las circunstancias, añadió casi a gritos. No obstante, estoy segura de que ha sido la amistad tan especial que le ligaba a mi pobre marido lo que le ha animado a cumplir su palabra. A continuación volvió a examinar a los invitados con aire digno y orgulloso, y de pronto, con especial solicitud, alzando la voz, le preguntó al anciano sordo, de punta a punta de la mesa, si no le apetecía más asado y si le habían servido vino de Lisboa. El anciano no le respondió y pasó un buen rato hasta que se enteró de qué era lo que le estaban preguntando, a pesar de que sus vecinos de mesa, para reírse de él, habían empezado a zarandearlo. Él se limitó a mirar a su alrededor con la boca abierta, algo que no hizo más que estimular la diversión generalizada. Valiente papanatas, fíjese. ¿Pero para qué lo han traído? Por lo que respecta a Piotr Petrovich, siempre he confiado en él, siguió diciéndole Katerina Ivanovna a Raskolnikov, y desde luego no se parece, se dirigió bruscamente en voz muy alta y con un aire excepcionalmente severo a Amalia Ivanovna, haciéndola sentirse intimidada. No se parece a esas coquetas emperifolladas a las que en casa de mi padre no habrían admitido ni de cocineras. Si acaso mi difunto esposo les habría hecho el honor de recibirlas, pero eso solo gracias a su inagotable bondad. Claro que sí. ¿Cómo le gustaba beber? Eso sí que le gustaba. Eso sí que era beber, exclamó de pronto el empleado de intendencia retirado mientras vaciaba su 12ª copita de vodka. Ciertamente, mi difunto marido tenía esa debilidad. Todo el mundo lo sabe. Katerina Ivanovna se revolvió contra él. Pero era un hombre bueno y noble, y que amaba y respetaba a su familia. La pena es que, llevado por su bondad, no le importaba beber con gente de la peor calaña. Y bien sabe Dios que bebió con muchos que no le llegaban ni a la suela del zapato. Figúrese, Rodion Romanovich, que encontraron en su bolsillo un pianic en forma de gallo. Iba borracho como una cuba y todavía se acordaba de los niños. «¿Un gallo, ha dicho usted? ¿Un gallo?», gritó el de intendencia. Katerina Ivanovna no se dignó contestarle. Suspiró, perdida en sus reflexiones. «Seguro que
Ay, usted también piensa, como todo el mundo, que yo era demasiado severa con él, prosiguió dirigiéndose a Raskolnikov. No es verdad. Él me respetaba. No sabe cuánto me respetaba. Era un pedazo de pan. A veces me daba tanta pena. Cada vez que me miraba sentado en su rincón, empezaba a sentir pena de él y me entraban ganas de ser más cariñosa, pero después pensaba, le das cariño y se pone a beber. Había que ser severos con él porque era la única forma de tenerlo mínimamente a raya. Sí, señora. Más de una vez hubo que tirarle de los pelos, volvió a bramar el de intendencia trasegando otra copita de vodka. Algunos idiotas, además de tirarles del pelo, habría que tratarlos a escobazos. Y ahora no estoy hablando de mi difunto marido, le cortó Katerina Ivanovna. Las manchas rojas en las mejillas cada vez eran más y más vivas y tenía el pecho agitado. Un minuto más y estaría lista para empezar otra escena. Se oían risitas. Era evidente que a muchos invitados les parecía divertido. Empezaron a incitar al de intendencia, diciéndole algo al oído. Estaba claro que querían malmeter. Permítame que le pregunte a qué se refiere, empezó el de intendencia. Quiero decir, ¿a propósito de quién se ha tomado usted la libertad? Pero déjelo, ¿qué más da? Una viuda, una viudita. La perdono, paso. Y se metió otra copa de vodka en el cuerpo. Raskolnikov escuchaba en silencio, profundamente disgustado. Si comía algo, era solo por educación, mordisqueando los bocados que continuamente le estaba poniendo en el plato Katerina Ivanovna, y exclusivamente para no ofenderla. No hacía más que mirar a Sonia, pero Sonia estaba cada vez más inquieta y preocupada. También ella presentía que el banquete fúnebre no iba a acabar en paz, y observaba con terror la irritación creciente de Katerina Ivanovna. Sabía, entre otras cosas, que ella misma era la causa principal de que aquellas dos mujeres, que llevaban poco tiempo en la casa, hubieran respondido con un desaire a la invitación de Katerina Ivanovna. Le había oído decir a la propia Amalia Ivanovna que la madre, incluso, se había sentido ofendida y le había preguntado: ¿cómo voy a permitir que mi hija se siente al lado de esa señorita? Sonia intuía que Katerina Ivanovna ya estaba enterada y que insultaran a Sonia era para Katerina Ivanovna peor que si la insultaban a ella personalmente, peor que si insultaban a sus hijos o que si insultaban a su padre. Es decir, era una ofensa mortal, y Sonia sabía que Katerina Ivanovna ya no iba a parar quieta hasta dejarles claro a esas dos señoras que eran unas, y etcétera, etcétera. Para colmo de males, desde el otro extremo de la mesa alguien le hizo llegar a Sonia un plato en el que había, modelados con pan negro, 2 corazones atravesados por una flecha. Katerina Ivanovna se ruborizó e inmediatamente comentó en voz alta, por encima de la mesa, que el que lo había mandado era un asno borracho. Amalia Ivanovna, que también se temía lo peor y además se sentía dolida en lo más hondo por la altivez de Katerina Ivanovna, para que mejorase el humor de los presentes y al mismo tiempo ganarse su aprecio, empezó a hablar de pronto, sin venir realmente a cuento, de cómo un conocido suyo, Karl, el de la farmacia, yendo una noche en coche de punto, el cochero quería que lo mata. Y Karl le pidió mucho, mucho que él no lo matara, y lloraba y juntaba las manos y asustaba y el corazón traspasó de miedo. Aunque escuchó aquella historia con una sonrisa, Katerina Ivanovna se apresuró a comentar que Amalia Ivanovna no debería contar anécdotas en ruso. Esta se sintió aún más ofendida y replicó que su Vater aus Berlin era un hombre mucho, mucho importante y siempre metía manos en bolsillos. La guasona de Katerina Ivanovna no pudo aguantar más y estalló en una carcajada, con lo que Amalia Ivanovna acabó perdiendo la poca paciencia que le quedaba y a duras penas pudo contenerse. Habló la lechuza. Volvió a susurrarle Katerina Ivanovna a Raskolnikov algo más animada. Habrá querido decir que llevaba las manos metidas en los bolsillos y lo que ha dado a entender ha sido que hurgaba en los bolsillos de los demás.
Ya se habrá dado cuenta, Rodion Romanovich, que en todos estos extranjeros de San Petersburgo, de todos estos, los alemanes en particular, que a saber de dónde vendrán, son todos más idiotas que nosotros. Ya me dirá usted si se puede contar una historia como esa de Cal, el de la farmacia, de medio trasvasó el corazón, y que él, hace falta ser idiota, en lugar de reducir al cochero, juntó las manos y lloró y mucho pidió. ¡Ay, qué mujer más simple! Y se cree que es algo conmovedor. Ni se imagina lo estúpida que es, en mi opinión. Ese empleado de intendencia borracho es bastante más listo que ella. Por lo menos se ve que es un perdulario y que ha ahogado la cabeza en alcohol, no como esa gente siempre tan puntillosa, tan seria. Mire qué forma de abrir los ojos. ¿Se ha enfadado? ¿Se ha enfadado? Cada vez más animada, Katerina Ivanovna se fue acalorando, comentando todo tipo de cosas intrascendentes, y de pronto se le ocurrió decir que, en cuanto obtuviera la pensión, lo primero que pensaba hacer era abrir en T, su ciudad natal, un internado para muchachas de la nobleza. La propia Katerina Ivanovna aún no le había contado nada de eso a Raskolnikov y se emocionó exponiéndole los detalles más sorprendentes. De buenas a primeras, a saber cómo, apareció en manos de Katerina Ivanovna aquel certificado acreditativo del que el difunto Marmeladov le había hablado en su momento a Raskolnikov, cuando le contó en aquella taberna que su señora, Katerina Ivanovna, al acabar la escuela, había bailado con el chal delante del gobernador y de otras personalidades. Aquel certificado, evidentemente, tenía que servir ahora como prueba del derecho de Katerina Ivanovna a recibir una pensión. Pero, sobre todo, lo que tenía allí consigo con el propósito de apabullar a aquellas dos cursis en caso de que se hubieran presentado en el banquete y demostrarles claramente que pertenecía a una familia distinguida y hasta podría decirse que aristocrática, que era hija de un coronel y les daba 1000 vueltas a todas esas buscavidas que en los últimos tiempos brotaban por todas partes. El certificado pronto empezó a pasar de mano en mano entre los invitados borrachos, sin que Katerina Ivanovna tratara de impedirlo, porque de hecho en él se señalaba en toutes lettres que era hija de un consejero áulico condecorado, por lo que prácticamente tenía derecho a considerarse hija de un coronel. Enardecida, Katerina Ivanovna se explayó a continuación destacando todos los detalles de la existencia plácida y brillante que la esperaban en T. Habló de los profesores del gimnasio, con los que contaba para que dieran clases en su internado. Se refirió a un anciano venerable, el francés Mangot, que le había enseñado en su día, aún viviente, y no dudaría en dar clases en su internado por un sueldo razonable. Habló, por último, de Sonia, que la acompañaría a T y la ayudaría en todos sus proyectos. En ese preciso instante, alguien rió disimuladamente en la otra punta de la mesa. Aunque Katerina Ivanovna, con actitud desdeñosa, fingió no haber reparado en esa risa, enseguida levantó a propósito la voz y empezó a hablar con convicción de la indudable capacidad de Sofía Semyonovna para colaborar con ella, de su dulzura, su paciencia, su abnegación, su nobleza y su educación, al tiempo que le daba un toquecillo en la mejilla y, por último, incorporándose en el asiento, le dio 2 besos. Sonia se ruborizó y Katerina Ivanovna se echó de repente a llorar, diciendo al instante que era una boba y que tenía los nervios a flor de piel, que estaba demasiado alterada y que ya iba siendo hora de acabar y que, una vez concluido el refrigerio, habría que servir el té. En ese momento, Amalia Ivanovna, profundamente ofendida por no haber podido tomar parte en la conversación y porque no le habían hecho ningún caso, se arriesgó de repente a realizar un último intento y, disimulando su pesar, tuvo la osadía de hacerle a Katerina Ivanovna un comentario extraordinariamente profundo y oportuno, en el sentido de que en el futuro internado tendría que prestar especial atención a la limpieza de la ropa interior de las muchachas, die Wäsche, y de que debía de haber allí sin falta una buena señora, die Dame, que de la ropa blanca bien se ocupar. Y lo segundo, procurar que todas las jóvenes muchachas, a escondidas de noche, ninguna novela no leer. Katerina Ivanovna, que realmente estaba abrumada y exhausta, y que ya estaba harta
del banquete fúnebre, cortó de inmediato a Amalia Ivanovna, diciendo que lo único que hacía era hablar por hablar y que no entendía nada, que el cuidado de Diesguache era cosa de la encargada de la lavandería, no de la directora de un internado de muchachas nobles. Y en lo referente a la lectura de esas novelas, eso era ya una grosería y le rogaba que se callase. Amalia Ivanovna se puso colorada y dijo airada que ella solo tenía buenas intenciones, que siempre había tenido muchos buenos intenciones y que hacía mucho que no pagaba get de alquiler. Katerina Ivanovna inmediatamente la acorraló. Replicó que mentía al decir que tenía buenas intenciones, porque la misma víspera, con el difunto de cuerpo presente, tendido en la mesa, había venido a atormentarla con lo del alquiler, a lo cual Amalia Ivanovna observó con buen criterio que Katerina Ivanovna había invitado a esas señoras, pero esas señoras no habían venido, porque esas señoras eran unas verdaderas señoras, y no puede venir a casa de una señora que no es una verdadera señora. Katerina Ivanovna subrayó de inmediato que, como ella era una puerca, no estaba en condiciones de juzgar quién era una verdadera señora. Amalia Ivanovna no dio su brazo a torcer y declaró acto seguido que su Vater aus Berlin era mucho importante, hombre, y metía las dos manos en bolsillos y siempre hacía puf puf. Y para mostrar mejor lo que hacía su Walter, Amalia Ivanovna se puso de pie, se metió las dos manos en los bolsillos, hinchó las mejillas y empezó a hacer un ruido indefinido con la boca que recordaba aquel puf puf, entre las carcajadas estruendosas de todos los vecinos, que con su aprobación alentaban deliberadamente a Amalia Ivanovna, presintiendo pelea. Pero aquello ya era más de lo que podía soportar Katerina Ivanovna, y rápidamente, hablando alto y fuerte para que todos pudieran oírlo, recalcó que probablemente Amalia Ivanovna nunca había tenido un váter como ese y que era una vulgar chujonca de San Petersburgo, una borrachuza que seguro que había trabajado antes de cocinera, si no de algo peor. Amalia Ivanovna se puso colorada como un cangrejo y empezó a gritar que a lo mejor era Katerina Ivanovna la que no había tenido Walter, que ella había tenido su Walter aus Berlin, que llevaba una levita muy largo y hacía todo tiempo puf puf puf. Katerina Ivanovna replicó con desdén que todo el mundo conocía su procedencia y que aquel certificado acreditativo indicaba con letras de molde que su padre era coronel, mientras que el padre de Amalia Ivanovna, si es que había tenido padre, seguramente era uno de esos chugonest de San Petersburgo que iban por ahí vendiendo leche. Aunque lo más probable era que no tuviera padre, porque hasta la fecha nadie sabía cuál era el patronímico de Amalia Ivanovna. ¿Ivanovna o Ludwigovna? ¿Ivanovna o Ludwigovna? Entonces Amalia Ivanovna, fuera de sí, dando puñetazos en la mesa, se puso a chillar que si era Amalivan, no Ludwigovna, que su váter se llamaba Johann y era burgomaestre, y que el padre de Katerina Ivanovna nunca fue burgomaestre. Katerina Ivanovna se levantó de la silla y en tono severo, con voz aparentemente tranquila, aunque estaba pálida y tenía el pecho muy agitado, la advirtió de que cómo se atreviera, aunque no fuera más que una vez, a comparar a su miserable Baterishka con su padre, le iba a arrancar la cofia de la cabeza y a pateársela después. Al oírlo, Amalia Ivanovna empezó a correr por toda la habitación gritando como una descosida que la casa era suya y que Katerina Ivanovna ya se estaba marchando en ese mismo instante. Después se arrojó sobre la mesa y se puso, por alguna razón, a recoger las cucharas de plata. Se armó un alboroto indescriptible. Los niños lloraban. Sonia trató de sujetar a Katerina Ivanovna, pero cuando Amalia Ivanovna gritó de pronto algo a propósito del pasaporte amarillo, Katerina Ivanovna apartó de un empujón a Sonia y se abalanzó sobre Amalia Ivanovna, dispuesta a poner en práctica su amenaza relativa a la cofia. En ese momento se abrió la puerta y apareció Piotr Petrovich Luzhin. Observó a toda la concurrencia con ojos severos y atentos. Katerina Ivanovna corrió hacia él.